Shalom Ajín, Shalom Javerín. Espero en el Abba que estén gozando de una gran salud, amén. Damos gracias al Todopoderoso porque nos tiene con salud, nos tiene de pie, nos ha guardado, nos ha protegido. Shabbat Shalom antes que nada. Hoy en los fundamentos de la Torah vamos a estudiar otra parashá, amén. En esta ocasión es la parashá Vayigash. Esta parashá está comprendida, hermanos, en Génesis capítulo 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27. Repito, Bereshit, capítulo 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kirishanu bemisbotav betzivanu lakso bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach melech de Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos con las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Vayigash significa y se acercó, hermanos. En esta parashá vamos a estar hablando de cómo Yahudá intercede ante Yosef para que no retenga a su hermano Benjamín, explicándole la gran aflicción que se le causaría a su padre. Con esta tensión, Yosef, al no poder contenerse más, hace retirada a todos los presentes, quedándose solo con sus hermanos. Él se da a conocer a ellos y les habló sobre toda su gloria en Misraim y de cómo quedaban 5 años de hambre todavía, y por lo tanto debían traer a su padre y todas sus familias a Misraim para que pudieran sobrevivir. Faraón supo que los hermanos de José estaban con él, lo cual le agradó, y le dijo a José que hiciera bajar a toda su familia para proveerle lo necesario. Estos fueron provistos muy abundantemente y llegaron donde Jacob, a quien contaron todo lo sucedido. En principio no creyó, pero al ver todos los presentes enviados por su hijo, su ruaj revivió. Salió entonces Jacob con toda su familia y sus pertenencias e hizo ofrenda al Todopoderoso, quien le confirmó que debería bajar a Misraim, y su hijo José cerraría sus ojos. Se hace un recuento de toda la familia de Jacob. En total fueron 75 personas, ¿sí?, que entraron a Misraim. Cuando llegan a Misraim, Jacob envía a Yahudá a ver a José, quien al saber de la llegada de su padre, unció su carro y fue a su encuentro. Cuando se vieron, hermanos, se abrazaron y lloraron largamente. José conviene con sus hermanos en decir a Paró que son pastores, para que puedan ir a vivir a Gosén. Pues para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas. Al presentarse a Paró, hacen como les dijo José, y Paró les concede la tierra de Gosén. José presentó a su padre a Paró, a quien bendijo, y José alimentó a su familia todo el tiempo del hambre. Esta hambre fue muy grave, hasta el punto que la gente vendió sus posesiones a cambio de alimento.
Y cuando éste escaseó, vendieron sus propiedades, aún se vendieron como siervos de Paró para su alimentación. Debían sembrar semillas y de allí debían dar una parte a Paró y otra para su subsistencia. Solo los Cuanín de Paró, los sacerdotes de Paró, no fueron obligados a vender, pues Paró les sustentaba. Y la descendencia de Israel aumentó y se multiplicó en gran manera. De todo esto vamos a hablar, hermanos, en esta porción, en esta parashá, en este midrash que toca en esta Shabbat, en este Shabbat. Entonces ya saben que Vayigash significa y se acercó. Vamos a comenzar. Significa y se acercó. Esta porción, esta parashá. En Bereshit 44, verso 31. Y cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, él morirá, y tus sirvientes harán descender las canas de tu sirviente, nuestro padre, al Seol con dolor. Nótese aquí. Por ejemplo, aquí en Génesis 44:33 dice, por lo tanto yo te suplico, permíteme que tu sirviente se quede como esclavo para mi señor en vez del muchacho, y deja que el muchacho se vaya con sus hermanos. Aquí en el Bereshit 44:33, todos los hermanos de José estaban abrumados, con cargo de conciencia. Y a Judá fue el de la idea de venderlo. Ellos aún no reconocían a Yosef. Y ahora ya Judá quiere aplacar su pecado. ¿Sí? Pero desde el 44:32 dice, porque yo tu siervo me hice responsable del muchacho con mi padre diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ya Judá se puso como fiador, hermanos. En hebreo es araf. Esto significa que estaba dispuesto a sufrir en lugar del hermano. Otra vez vemos cómo Yahudá, hermanos, como ancestro de Mashiach, de una manera profética expresa con su actitud lo que Mashiach iba a hacer en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa para siempre, para salvar a su hermano. Cuando Yohanan vio el cordero en el cielo, lo vio como inmolado en Revelaciones capítulo 5 y verso 6. Sin embargo, la novia de Mashiach estará sin mancha, hermanos, sin pecado, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En Efesios capítulo 5, verso 27, Mashiach se ha hecho responsable de los hombres y él todavía lleva en su cuerpo las marcas de las consecuencias, hermanos, del pecado suyo y mi pecado.
de toda la humanidad, como está escrito en Johanán capítulo 20, verso 25 al 28. Mire, dice: entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Adón. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, hermanos, sus discípulos estaban otra vez dentro, y toma con ellos, ¿sí? Toma con ellos, y estando las puertas cerradas, Yeshua viene y se puso en medio de ellos y dijo: Shalom Alejem. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, respondió, ¿sí? Toma, y le dijo: Adón mío, Elohim mío. ¿Sí? Así hay muchos hermanos hoy en día, hasta no ver, no creer. ¿Por qué? Porque no tienen una confianza, no tienen una emuná. ¿Sí? En Bereshit 44:33 sigue diciendo, dice: ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Ser fiador, hermanos, implica llevar la responsabilidad hasta la última consecuencia. Yahudá fue fiel a su promesa a su padre. Ahora ha mostrado no solamente el arrepentimiento, sino que está dispuesto a hacer tikkun, una rectificación. Usted y yo todo el tiempo tenemos que estar haciendo tikkun, rectificación. ¿Sí? Así también Yahudá estaba haciendo un tikkun, una rectificación por lo que hizo con su hermano Yosef. En lugar de entregar al hijo de Rachel, que su padre amaba, se puso en su lugar. Así Yosef supo que se había arrepentido. Si no hay una disposición, hermanos, de nuestra parte, de rectificar los errores cometidos, y en el caso de ser posible, restituir el daño, no ha habido arrepentimiento en nosotros. Si hay arrepentimiento verdadero, hermanos, también hay un deseo de rectificación, como está escrito en Lucas capítulo 19, verso 8 al 9. Mire, dice: y Zakai, puesto en pie, dijo al Adón: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré. Cuadruplicado. Y Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Estaba haciéndose de acá y estaba restituyendo, ¿sí? Y cuadruplicando. La salvación había venido a la casa de Zaqueo, de Zacai. Hubo evidencias claras del arrepentimiento, hermanos, de sus pecados. Lo mismo vemos en la vida de Yahudá. Ya no volverá a defraudar a su padre. Ya no volverá a defraudar a su padre. Ya no dejará que su hermano sea esclavo en Misraim. Lo hizo una vez, pero esta vez no, porque hay arrepentimiento en su corazón. ¿Sí? A veces nosotros nos preguntamos: oh, pero con esto ya no lo vuelvo a hacer. Y vuelve a pasar. Es que no hizo una rectificación. No hizo un buen teshuvá genuino. Y por eso vuelve a caer y vuelve a caer. ¿Por qué?
porque no es sincero, no es fiel. Cuando Yahudá, hermanos, muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano, el hermano se da a conocer, ¿sí? Uno tiene que dar la cara. En Bereshit, capítulo 45, verso 1, Yosé dice, Yosé no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado, y no había nadie con él cuando Yosé se dio a conocer a sus hermanos. Ya se había visto, hermanos, el arrepentimiento de Yahudá. Ya se había logrado el propósito. ¿Sí? El propósito del trato duro contra él. En ese momento, hermanos, Yosé ya no necesita tratarle más con dureza. Ahora se da a conocer, pero no a los egipcios, sino a sus hermanos. De la misma manera, nuestro Mashiach no fue manifestado al mundo después de su resurrección, sino a los que antes habían caminado con él. Como está escrito en Hechos, capítulo 10, verso 40 al 41. Mire, dice, a este Elohim le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Elohim, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. La palabra hebrea traducida conocer es hitbadá, y viene de la raíz yadá. Esta palabra se usa en las escrituras también como una referencia a tener relaciones íntimas. En Bereshit capítulo 4 verso 1, verso 17 y Primera de Reyes capítulo 1 verso 4. En Bereshit, Génesis capítulo 45 verso 4. Yosé les pide que se acerquen a él. Podría haber dicho solamente que se acercaran, pero la palabra es Elai, hasta mí. ¿Sí? Elai en hebreo es hasta mí, que ha sido añadida e implica un acercamiento casi palpable, hermanos. La conclusión que hace Rashi de esto es que Yosé les enseñó su Brit Milá. Por eso les dijo, hasta mí, acérquense hasta aquí, hasta conmigo. ¿Sí? Porque él quería enseñarles el corte, el mul, la Brit Milá. ¿Sí? Yosé no se dio a conocer hasta que los 12 hermanos estuvieran juntos. Como hemos dicho antes, esto alude a que Mashiach no se va a dar a conocer en los últimos tiempos hasta que las 12 tribus estén involucradas y estén juntas. También aprendemos de esto, hermanos, que tiene que haber unidad entre hermanos para poder tener la revelación plena del Hijo de Yosef. Como está escrito en Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, mire lo que dice Efesios capítulo 3, versos 17 al 19. Que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los kadoshim cuál es la anchura, la longitud y la altura, y la profundidad, y de conocer el amor de Mashiach, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Elohim. Muy buena esa cita. Apúntela, apúntela. Sí, se da cuenta. Ahí le está diciendo incluso lo que es la tierra. La tierra. ¿Sí?
Tiene anchura, tiene longitud, tiene altura y tiene profundidad. Si nos damos cuenta, incluso también está hablando de la tierra. De la tierra. Apunte ahí esa cita. Efesios capítulo 3, verso 17 al 19. Como los hermanos de José, hermanos, no le reconocieron en su primer encuentro, sino el segundo, así Mashiach no fue reconocido por la mayoría de los judíos en su primera venida, pero lo será en relación con su segunda venida. Con otras palabras, ahora es el tiempo cuando la mayoría de los judíos conocerán a Yeshua. Ahora Él se está dando a conocer como el que verdaderamente es aquel Mashiach del cual hablan todas las escrituras, hermanos. ¿Sí? Y no había nadie con Él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Había una intimidad con los hermanos. De la misma manera, ahora el Mashiach se está dando a conocer de una manera muy íntima a cada uno de nosotros, a los que son descendientes de las 12 tribus de Israel, a aquellos que abrazan la Torá y cumplen sus mandamientos. Sí, usted y yo. Él se va revelando de una manera hebrea, hermanos, llamándonos de vuelta a las raíces hebreas, a las sendas antiguas, y dándoles a entender su relación con Él, no solo de manera espiritual, sino también física. Son del mismo pueblo y ahora es el tiempo de ser restaurado. Como israelita o judío, usted y yo. Las personas que reciben este tipo de revelación ya no son las mismas, hermano. Su concepto de sí mismos cambia radicalmente. Y el concepto de quién es Yeshua cambia también radicalmente. Ya no le vemos, ya no le ven en él el contorno gentil, sino el contorno hebreo. Así nos miran ya. Ya no le ven, ya no nos ven, ya no me ven como, ¿sí? Un gentil. También como a nuestro Adón Yeshua, ya no le ven como al Salvador de los gentiles, sino como el Salvador de Israel, en primer lugar. ¿Sí? Fue Yahudá quien provocó la revelación de Yosef. De la misma manera, los judíos son los que finalmente harán que Yeshua se manifieste en su gloria, como está en Matillahu, capítulo 23, verso 39, y Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21. En Bereshit, capítulo 45, verso 2, sigue diciendo, dice, y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Hermanos, en el momento de revelación de quién era José, hubo lloro. En el verso 14 y en el verso 15. De la misma manera hay mucha emoción, emociones entre los hermanos y lágrimas en aquellas personas hoy en día que ahora están recibiendo la revelación también de quién es realmente Yeshua y quiénes son ellos en relación con él. ¿Quiénes somos nosotros una vez que venimos a Mashiach?
Yahshua lloró sobre la ciudad de Jerusalén, como está escrito en Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Los habitantes de Jerusalén lloran cuando Él se da a conocer, mostrando sus heridas, las señales del pacto renovado, como está escrito también en Zacarías capítulo 12, verso 10 al 14. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el ruaj de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como lamentación de Hadar Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de los Shimeitas por su lado, y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Ahí está. ¿Sí? Todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. En los primeros versos de la profecía de Zacarías, hermanos, en el capítulo 12, se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. El motivo de esa guerra es Jerusalén, hermanos. En estos momentos estamos viviendo el tiempo cuando el Abba está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos alrededor. Y pronto, hermanos, habrá una guerra grande. Esta guerra será ganada por el pueblo judío y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Después de esa guerra habrá un derramamiento del ruaj de gracia y de oración sobre los habitantes de la ciudad. Y les será revelado lo que antes no veían, que este Yahshua que fue clavado en el madero hace ya casi más de 2000 años es el Mashiach ben Yosef, el prometido. Entonces habrá lamento impresionante, hermanos, especialmente entre los ortodoxos, puesto que son los que hacen separaciones entre hombres y mujeres en las oraciones, como indica este texto aquí en el capítulo 13 del mismo profeta. Podemos ver cómo este avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Jerusalén producirá una purificación del pecado y la impureza. Toda la religión falsa, hermanos, será eliminada del país. El templo Bahá'í en Haifa será destruido. Todas las mesucitas serán demolidas. Todas las iglesias católicas serán asoladas. Las discotecas serán cerradas. Los lugares del ocultismo, ¿sí? Todo desaparecerá. Y el espíritu inmundo será quitado del país. Entonces, hermanos, habrá una restauración de la abodá, del servicio al Todopoderoso, con sacrificios en el lugar del templo. Cuando esto suceda, hermanos, será provocadas
todas las naciones del mundo. Y se unirán de nuevo para batallar contra Jerusalén, como está escrito en Zacarías capítulo 14, verso 1 al 5, que dice: He aquí viene el día de Yahweh Baruch Hashem, cuando serán repartidos sus despojos en medio de ti, y yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Yahweh Baruch Hashem y peleará contra aquellas naciones, como cuando peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sel. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Y vendrá Yahweh, mi Elohim, Baruch Hashem, y todos sus Kadoshim contigo. Aleluya. Esta será la última guerra, hermanos, antes de la venida de nuestro Mesías Yeshua ben David. En esta guerra, hermanos, el ejército del Estado de Israel será totalmente eliminado. Y la Kadosh Judá, la santa ciudad, será tomada, como está escrito en Daniel, capítulo 9, verso 26 y verso 27. Dice: hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre él, ala de abominaciones, vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. En Daniel capítulo 12, verso 6 y verso 7 está escrito, mire: y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo Kadosh, se cumplirán estas cosas. Ahí está, ¿sí? Apunte esa cita. Daniel capítulo 12, verso 6 y verso 7. Tiempos. Mire, hermanos, así que en esta guerra se va a terminar la destrucción del ejército del pueblo judío. Esto producirá un clamor grande en los habitantes de Jerusalén. Van a gritar pidiendo al Todopoderoso que envíe a Mashiach. Entonces van a decir con todo su corazón y con toda su fuerza: Baruch haba beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh.
Y entonces vendrá Mashiach de nuevo para poner sus pies en el monte de los olivos y matar con la espada de su boca a todos los ejércitos del mundo, liderados por el anti-Mashiach, como está escrito en Isaías capítulo 11, verso 4, que dice: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad con los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. ¿Sí? Con el poder de su palabra, hermanos. En Revelaciones capítulo 19, verso 15 está escrito. Dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Shaddai. Aleluya. Ahí está el todo suficiente. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 está escrito también, hermanos. Mire lo que dice: y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Resplandor de su venida. ¿Sí? Lo quemará. Lo oyeron los egipcios y la casa de Paró se enteró de ello. ¿Sí? Cuando estaba llorando José. Los egipcios simbolizan todos los gentiles, hermanos. Se darán cuenta de la revelación de Mashiach de Israel y su gran lloro por sus hermanos judíos. La casa de Paró, hermanos, hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos, que serán informados cuando el hijo de José se haya dado a conocer a sus hermanos israelitas. Bereshit capítulo 45 verso 3 sigue diciendo, dice: José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Nótese, hermanos. Ahora José habló en hebreo, presentándose con su nombre hebreo. No dijo yo soy Sanapanea, no. De la misma manera, cuando el hijo de José se presentó al rabino Shaul ben Gamaliel, en Hechos capítulo 9, verso 5, no dijo yo soy Jesucristo, ¿verdad que no? Sino yo soy Yahshua. Su nombre no es Jesús, sino Yahshua. Cuando él habla con sus hermanos judíos, les habla en hebreo, no en español, no en latino, no. Como está escrito en Hechos capítulo 26, verso 14, mire lo que dice. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Ahí está comprobado. Bereshit capítulo 45 verso 4 dice: y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Misraim. De esto aprendemos, hermanos, que en los últimos tiempos el pueblo de Israel se acercará cada vez más a Yahshua. Bereshit 45 verso 5 sigue diciendo, dice: ahora pues no estés tristes, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Para preservar vidas me envió Elohim delante de vosotros.
Nótese aquí, hermanos, el Mashiach fue enviado a los gentiles para salvar vidas, según está escrito en Hechos, capítulo 28, verso 28, que dice: Sabed por tanto que esta salvación de Elohim ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. En Romanos capítulo 11, verso 11 está escrito, dice: Digo entonces, ¿acaso tropezaron los judíos para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles a celos. Nótese, hermanos, ese era el plan del Todopoderoso. Por causa del rechazo de los judíos, de la misma manera como José fue rechazado por sus hermanos, los gentiles podrán recibir al hijo de José y ser salvos, Mashiach Yeshua. 45:6 de Bereshit sigue diciendo, dice: Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Como podemos ver, hermanos, cómo los hermanos de José le reconocieron en el 2.º año de sequía. Ahí hay un secreto. Es probable que el momento del derramamiento sobre los judíos del Espíritu de gracia y de oración sea durante el 2.º año de los 7 últimos años antes de la venida de Mashiach. ¿Sí? Quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. José supo por los sueños de Paró y el ruaj de profecía que quedaban 5 años de hambre. Rashid comenta, dice que cuando vino Jacob a Misraim terminó la sequía, pero en tal caso José sería un falso profeta. ¿Sí? En el verso 11 se repite el mensaje de los 5 años que quedaban de sequía. Sin embargo, hermanos, para los hijos de Israel solo había 2 años de hambre grave, puesto que José los sostuvo durante el resto del tiempo. De esto aprendemos, hermanos, que los fieles que no podrán ni comprar ni vender durante la gran tribulación serán sustentados de manera sobrenatural por el Todopoderoso, el Shaddai, el Todo Suficiente. Tal como pasó con Eliyahu durante los años de sequía en Revelaciones, capítulo 3, verso 17. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 4 y el verso 14. 45:7 de Bereshit sigue diciendo, dice: Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. El hijo de Yosef, hermanos, enviado al mundo gentil para provocar a los judíos a celos, para que ellos a su vez sean salvos por causa de esta provocación, como está escrito en Romanos capítulo 11, verso 14, que dice: Si alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Si en Romanos capítulo 11, verso 24 al 27 también está escrito, dice: Porque si tú, gentil, fuiste cortado por lo que por naturaleza es un olivo silvestre, nación gentil, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado que es Israel, cuanto más estos judíos, que son las ramas naturales,
serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Sí, todo Israel será salvo. Todo Israel. Todo aquel que es convertido a Israel será salvo. Todo aquel que abraza la Torá será salvo. Todo aquel que cumple los mandamientos es Israel. Tal como está escrito en el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo le quitó los pecados, hermano? Hermana, cuando hizo la tevilá, usted hizo una teshuvá antes, un arrepentimiento, y hizo un pacto con él. Usted hizo un pacto con Mashiach. Caminar en la palabra, obedecerla. En Bereshit, capítulo 45, verso 8, sigue diciendo, dice, ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Elohim, y él me ha puesto por padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Misraim. Sí, acuérdense que cuando murió Faraón, José se convirtió en el rey de Misraim. José no echa la culpa de lo sucedido a sus hermanos. Estas palabras vienen de una persona espiritualmente madura, hermanos. Nada de andar echándole la culpa al prójimo. Hay que ser responsable, fajarse y decir yo fui, humillarse, agachar la cabeza y sí, estoy arrepentido, quiero perdón, ¿sí? Los inmaduros, hermanos, no ven más allá de la nariz y echan la culpa a su alrededor por las cosas malas que les pasan. No entiende que detrás de los sucesos hay leyes espirituales y planes divinos. Está la luz y están las tinieblas. Y una mentira es una tiniebla. Y muchas mentiras es una inmensa, densa oscuridad de tinieblas. El que colabora con estos planes será prosperado como José, siendo un sadik, un justo. José quitó la culpa de sus hermanos. De la misma manera el hijo de José está quitando la culpa de los judíos, Mashiach, que se arrepienten de haberle entregado a los gentiles. El Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente, tenía un plan con la venta de Mashiach. Fue la salvación del mundo y especialmente de Israel. ¿Sí? Elohim me ha puesto por padre de Paró y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Misraim. Aquí el comentarista Rashi, la palabra padre en hebreo es Ab, A-V, Ab. No solamente significa padre, sino también consejero, amigo y patrón. Como José fue puesto por padre de Faraón, sin superarle o igualarle en autoridad, así Yeshua ha recibido al Padre, ¿sí?, el título de Ab, sin superarle. Recibió el título de Adón, según está escrito en Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, fuerte, poderoso,
Padre, Padre eterno, príncipe de Shalom. Aleluya. Sí, los 3 cargos que José recibió de Faraón corresponden a 3 cargos de Mashiach también. El primero le puso como amigo y patrón, en Isaías 9:6. Le puso como señor, Adón de toda la casa, Hebreos capítulo 3, verso 6. Le puso como gobernador sobre todo el mundo, está en Matillahu capítulo 28, verso 18. Bereshit 45:9 sigue diciendo: Daos prisa y subid a donde mi padre y decirle: así dice tu hijo José, el Elohim me ha hecho señor de todo mi reino. Ven a mí, no te demores. Las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos, hermanos. Subid a donde mi padre. Esto alude al arrepentimiento, la teshuvah, por medio del cual todos los que son de Mashiach subirán a la tierra de Israel. Subiremos desde los 4 ángulos de la tierra, hermanos, como está escrito en Isaías capítulo 11, verso 12. Dice: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Yahudá, de los 4 confines de la tierra. Matillahu capítulo 24, verso 29 al 31 también está escrito. Mire lo que dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y él enviará a sus malachim con una gran shofar. Y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Notes, hermanos, en este texto nos enseña que el arrebatamiento vendrá después de la gran tribulación, ¿sí? Para los que creen en un arrebatamiento, ¿sí? Como en los tiempos de Eliyahu, hubo sequía durante 3,5 años. Parece ser que el tiempo de gran tribulación durará 3,5 años, que sería la última parte de la semana 70. Semana de Daniel. Durante ese tiempo la persecución sobre los fieles será peor que antes. ¿Sí? Que no hay ningún rapto aquí. Sí nos pueden arrebatar los malachim, porque está escrito aquí. ¿Sí? Que nos agarren y nos lleven a donde está Mashiach. Matillahu capítulo 24. Hay varios tiempos en los eventos finales que deben ser considerados. Por ejemplo, estas citas que le voy a dar, mire. En el primer tiempo, el principio de dolores de parto, Matillahu capítulo 24, versos 5 al 8. Los dolores de parto, Matillahu capítulo 24, versos 9 al 14. La gran tribulación, Mateo capítulo 24, verso 15 al 28. La venida del Hijo del Hombre y la ira de Elohim, Mateo capítulo 24, verso 29 al 31. Notes, hermanos, no es lo mismo la gran tribulación que la ira de Elohim. La gran tribulación será para Jacob, según Jeremías capítulo 30, verso 7, donde está escrito: ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. ¿Sí? Más de ella será librado.
La gran tribulación, hermanos, será para los que guardan los mandamientos de Elohim, para usted y para mí. Y tienen el testimonio de Yeshua, según Revelaciones capítulo 12, verso 17, donde está escrito. Dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Israel, igual Jacob, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Guarda los mandamientos del Kadosh Baruj Hu, de Elohim, hermano, hermana. Tienen el testimonio, tengo el testimonio de Yeshua. Esto nos va a pasar a nosotros. ¿Sí? La gran tribulación es causada por un sistema mundial maligno, hermanos, dirigido por el hombre de pecado, el antimashiach. Según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 4, donde está escrito, mire, que nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Todopoderoso, el Shaddai, Baruch Hashem, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Elohim, presentándose como si fuera Elohim. La gran tribulación, hermanos, es iniciada en el momento cuando la abominación desoladora sea levantada en el templo de Jerusalén, como está escrito en Daniel capítulo 9, verso 27, capítulo 11, verso 31 y capítulo 12, verso 11. Dice: y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perfecto y establecerán la abominación de la desolación, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. En Mateo capítulo 24, verso 15 también está escrito, mire lo que dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar Kadosh, el que lea que entienda. Hermanos, aquí vemos que Mashiach está enseñando a los que creen en él, sus talmidín, sus discípulos. Ellos verán la abominación desoladora colocada en el lugar Kadosh. No hay división en las escrituras entre lo que se tradujo como iglesia y los judíos que creen en Yeshua. La iglesia se compone en primer lugar de judíos y también de gentiles convertidos al judaísmo de Mashiach por medio de la regeneración de su Ruach, mediante la emuná en la muerte y resurrección de Mashiach de Israel. Solo hay una Kehilá, y esa Kehilá es una parte de Israel, no un pueblo separado. Es decir, no hay división entre Israel y la iglesia, no. Solamente es un pueblo, un remanente que está por los cuatro cabos de la tierra. Los judíos que creen son parte de Israel y parte de la mal llamada iglesia. Todo aquel que hace teshuvá y viene y abraza la Torá es Israel.
Ese es el pueblo de Elohim. También los gentiles que creen son parte del remanente de Israel, tanto judíos como gentiles, que son parte de la cajal del Todopoderoso. En la gran tribulación, hermanos, la idea es que los gentiles que creen en Mashiach serán arrebatados al cielo para ser liberados de la gran tribulación. Y los judíos serán dejados para pasar la gran tribulación. Está basada en una teología de reemplazo del antijudaísmo. ¿Sí? Según Mateo capítulo 24, verso 21 al 22, el momento de levantamiento de la abominación, de la desolación, es el inicio de la gran tribulación, como está escrito, que dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aleluya. Por causa de los escogidos, hermanos. Según la enseñanza de nuestro Maestro Yahshua, los escogidos pasarán la gran tribulación. No habrá ninguna venida escondida, secreta, de Mashiach, rapto, nada. Como está escrito en Matillahu capítulo 24, verso 27, dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. El tiempo de ira es acusado por el Todopoderoso. Es el tiempo de la ira de Elohim, hermanos. La ira es el castigo que vendrá sobre los que creyeron en el mensaje de la salvación y se rebelaron contra la Torah del Todopoderoso y su Mashiach, como está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 al 13. Dice: por esto Elohim les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Elohim por vosotros, hermanos amados, por el Adón, porque Elohim os ha escogido desde el principio para salvación, mediante el sacrificio por el Ruach HaKodesh y la emuná de verdad. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10 está escrito: porque después de todo es justo delante de Elohim retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Adón Yahshua se ha revelado desde el cielo con sus poderosos malachim en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Elohim y a los que no obedecen la Besorá, la palabra de nuestro Adón Yahshua. Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Adón y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos Kadoshim en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Los justos, hermanos, pasarán la gran tribulación, pero no padecerán la ira de Elohim, como está escrito en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, donde está escrito: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. En Romanos capítulo 5, verso 9 está escrito:
Entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17, también está escrito, mire, por lo cual os decimos esto por la palabra del Adón, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, pues el Adón mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, y los muertos en Mashiach se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Adón en el aire, y así estaremos con el Adón por siempre. Miren, hermanos, cuando Mashiach viene a la tierra para ejecutar la ira del Todopoderoso, estarán los Kadoshim con él, como está escrito en Revelaciones capítulo 19, verso 11 al 15, que dice: y vi al cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de El Shaddai. Aleluya. Mira, hermanos, en este texto se habla de los ejércitos en plural. Está compuesto por ángeles, y según mi entendimiento, de hombres que han sido transformados en inmortales por medio del poder de la resurrección, como está en Zacarías capítulo 14, verso 5. Judas, verso 14, 15. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. En unos versos anteriores al texto citado, hermanos, en Revelaciones capítulo 19, verso 8, también está escrito, dice: y a ella, la novia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los Kadoshim son el lino fino. Ahí está. En Revelaciones capítulo 2, verso 26 al 27 está escrito: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Así, hermanos, que parece ser que también los hombres estarán entre los ejércitos celestiales, junto con Mashiach y los malajim, que van a hacer guerra contra los ejércitos de la coalición multinacional en la última guerra contra Jerusalén, antes de la venida de Mashiach. Bereshit capítulo 45, verso 14, sigue diciendo, dice: entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello. Mire, hermano, la palabra hebrea que ha sido traducida como cuello aparece en relación con Benjamín en forma plural, cuellos. De esto los rabinos han sacado la alusión
a los 2 templos que estaban en el territorio de Benjamín. El lloro de José sería profético por también ver la destrucción de los 2 templos futuros en el territorio de su hermano. El lloro de Benjamín también sería profético en relación al último lugar donde estuvo el Mishkan de Silo, que pertenece al territorio de José, en la tierra de Efraín. El lloro de Benjamín corresponde también al momento cuando el pueblo judío reconozca a Yahshua, según la profecía de Zacarías 12. Bereshit capítulo 45, verso 26 sigue diciendo, y le informaron diciendo, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Misraim. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Yahshua vive, hermanos, todavía, y es gobernante entre muchos gentiles que le han recibido como su Salvador y Adón, Señor. Pero muchos no le creen todavía. Bereshit capítulo 45, verso 27 dice, pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio los carruajes, las carretas que José había enviado para llevarlo, el Ruaj, el espíritu de su padre Jacob, revivió. Notes, hermanos, Israel no podía creer el mensaje de que José vivía hasta que después de un tiempo, de la misma manera está pasando con el pueblo judío hoy en día. Al principio no pueden creer que aquel que llamaban Jesucristo es el Mashiach de Israel. Pero luego lo harán y entonces revivirá el Ruaj en Israel. Mashiach ben Yosef es el único que puede hacer revivir el Ruaj de Israel. Él lo hará mediante sus emisarios, usted y yo, que vienen y que venimos, ¿sí?, con regalos y evidencias claras, así que daremos a conocer a Israel. Será mediante los verdaderos israelitas, aquellos que tenemos a Mashiach. Mire lo que dice según Rashi y el Targum de Okelos. La Shejinah, la presencia divina, el Ruaj de Kedushá, partió de Jacob durante su tiempo de luto por causa de José. Y en este momento vuelve otra vez al patriarca, cuando le dan la noticia de que su hijo José sigue vive y es gobernante de todo Misraim. Bereshit 45, verso 28 dice, entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. La Torá cambia el nombre de Jacob de un versículo a otro. Cuando el Ruaj de Jacob revive, es llamado Israel. ¿Sí? Pero antes de ello, Jacob. Pronto llegará el momento histórico cuando Israel, como nación, reconozca que Yahshua aún vive. Pero de eso depende de usted y de mí. Y por la ayuda del Ruach HaKodesh de Mashiach. Bereshit capítulo 46, verso 1, dice, y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba, y ofreció sacrificios a Elohim de su padre Isaac. La Torá dice que Jacob sacrificó a Elohim de su padre Isaac y no menciona a su abuelo Abraham. Esto nos enseña, hermanos, según Rashi, que hay que dar más respeto al padre que al abuelo.
Jacob se conectó con el lugar de revelación Beersheba, donde había nacido su padre Isaac. Y así el Todopoderoso, el Shaddai, el Todosuficiente, se le reveló de nuevo. Jacob está en deudas. Si puede bajar a Misraín o no. Está en dudas. Si él puede bajar a Misraín o no. Él conoce bien la profecía dada a Abraham en el 15:13 y verso 16, que dice que sus descendientes estarán oprimidos durante 400 años en una tierra ajena. Otra cosa que podía haber producido, hermanos, duda, puede ser el hecho de que su padre Isaac había recibido el mensaje de que no podía ir a Misraín durante el tiempo de hambruna. Génesis 26, verso 2. Pero aquí en Bereshit, capítulo 46, verso 2, sigue diciendo, dice, Elohim habló a Israel en una visión nocturna. Visión nocturna, mire, él habla por medio de los sueños y por la noche. Y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Mire, hay 7 ocasiones, hermanos, en las escrituras cuando el Todopoderoso está llamando a una persona por su nombre 2 veces. En Bereshit, Génesis, capítulo 22, verso 11. Y aquí en Bereshit 46, verso 2. Y también en Shemó, Éxodo, capítulo 3, verso 4. Y en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. Y en Lucas, capítulo 10, verso 41. Y capítulo 22, verso 31 de Lucas. Hoy también en Hechos, capítulo 9, verso 4. Esta forma, hermanos, de hablar es para momentos cruciales en las vidas de las personas. Según Rashi, implica cariño. El Midrash agrega que también implica premio. ¿Sí? También aprendemos de esto que los escritos apostólicos forman parte de las escrituras reveladas del Todopoderoso, porque sin él no se completaría el número 7. Bereshit, capítulo 46, verso 3. Capítulo 46, verso 3 dice, y él dijo, yo soy el Elohim de tu padre, no temas descender a Misraín, porque allí te haré una gran nación. Israel, hermanos, se convirtió en una gran nación en tierra gentil. Así será también en los últimos tiempos. Los gentiles convertidos, de donde estamos saliendo usted y yo, entrarán en Israel. Nosotros ya somos Israel. Para ser una gran nación, 1000 veces mayor que cuando salió de Misraín por primera vez. Según Deuteronomio capítulo 1, verso 10 al 11, donde está escrito, dice, y el Shaddai, vuestro Elohim, os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Todopoderoso Elohim de vuestros padres os multiplique 1000 veces más de lo que sois, y os bendiga tal como os ha prometido. Entonces, de ahí, 1000 veces más, fíjese. Más de 2 millones de israelitas salieron de Misraín. Ahora 1000 veces más. La primera vez cuando salieron, en la redención final habrá 1000 veces más. ¿Sí? Bereshit, capítulo 46, verso 4 dice, yo descenderé contigo a Misraín, y ciertamente yo también te haré subir, y José cerrará tus ojos. Mire, hermano, la presencia del Shaddai, del Todopoderoso, fue con Jacob a Misraín.
también hay una promesa de subir otra vez. Esta promesa implica tres cosas. Primero, Jacob no iba a ser enterrado en Misraín, sino en la tierra de Israel. Esto nos enseña, hermanos, que el cuerpo de un muerto sigue siendo la persona Jacob. Subió de Misraín, no los restos mortales de Jacob. Número 2. Los descendientes de Jacob subirían de Misraín a la tierra de Israel. Número 3. El cuerpo de Jacob y sus descendientes van a ser resucitados. La palabra que ha sido traducida como volver es ala, que significa subir, de la cual hemos hablado antes. ¿Sí? Bereshit, capítulo 46, verso 7, dice: y sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Misraín. Mire, aquí habla de las nietas de Jacob, pero al revisar los nombres solo se encuentran una nieta, Serach, verso 17. Además, si se cuentan los nombres que son mencionados en este capítulo, solo se llegan aquí según 69. Pero en el Brit Hadashah, en el libro de los Hechos, está que son 75 almas en total. ¿Sí? Bereshit, capítulo 46, verso 15, dice: estos son los hijos de Lea, los que le dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. Todos sus hijos y sus hijas eran 33. Pero solo hay 32 nombres. Esto nos enseña, hermanos, que una nieta nació durante el viaje. Solo 69. ¿Sí? Llegó a 70. ¿Sí? Mas yo sé que ya estaban allá. Salieron de la tierra de Canaán, pero 70 llegaron a Misraín. Verso 27. Según Rashi, fue Yochebed, la madre de Moshe, que nacería entre las murallas. Pero esa teoría es poco probable, por la creíble edad que tendría cuando Moshe nació. ¿Sí? Y los hijos de José, dice en el 46:27, que le nacieron en Misraín eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Misraín eran 70. En Hechos, mire, ahí está la evidencia en el Brit Hadashah. En Hechos, capítulo 7, verso 14, está escrito que dice: y Joseph, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. ¿Sí? La Septuaginta menciona 75 personas, hermanos. Pero el texto masorético dice que 70. En Shemot 1:5. La diferencia se encuentra en Génesis capítulo 46, verso 20, donde la Septuaginta también menciona 4 nietos y un bisnieto de José. Y ahí llegaría a 75. Según Génesis capítulo 10, las naciones gentiles fueron originalmente 70. Esto concuerda con el número de los hijos de Israel que bajaron a Misraín, como está escrito en Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, verso 8. Cuando el Altísimo, hermanos, dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre fijo, el hombre fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es probable que durante el reino mesiánico las 70 naciones sean restablecidas como está escrito en el Salmo 87, verso 4 al 6. ¿Sí?
Mencionaré a Rahab y a Babel entre los que me conocen. He aquí Peleshe y Tesor. Con Cus de sus moradores se dirá: este nació allí. Pero de Sión se dirá: este y aquel nacieron en ella. Y el Altísimo mismo les establecerá. El Todopoderoso cantará al inscribir los pueblos: este nació allí. Aleluya. En Mateo capítulo 25, verso 31 al 32 está escrito, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su cabot, en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y en Revelaciones capítulo 22, verso 2, está escrito, dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Fíjese muy bien cuánto fruto daba al mes. Dando su fruto cada mes. Un fruto por mes. Al año son 12 frutos. 12 frutos. En Bereshit, capítulo 46, verso 28, dice: y envió a Yahudá delante de sí a Yosef, para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. La palabra hebrea, hermanos, que ha sido traducida como camino a Gosén, es Goshna. También se encuentra en el próximo verso. Comprende 4 letras hebreas: la Gimel, la Shin y la Nun. ¿Sí? Y la Hei. Es la única palabra en toda la escritura que contiene estas 4 letras. La Gimel, la Shin y la Nun y la Hei. ¿Sí? Es la única palabra en toda la escritura que contiene estas 4 letras. Son las mismas 4 letras que se encuentran en la peonza perinola, que se usa en la diáspora para jugar durante Hanukkah. ¿Sí? Fíjese muy bien. La Gimel, la Shin y la Nun son las mismas que tiene la pirinola de Hanukkah. Las 4 letras que son usadas para Hanukkah anuncian el gran milagro que ocurrió allí, ¿sí? En hebreo, Nesh Gadol Hayasham. Nesh Gadol Hayasham. Un milagro grande sucedió allí. La suma del número de las 4 letras es 358, hermano. Mire, la Nun igual a 50, la Gimel igual a 3, la Hei igual a 5, la Shin igual a 300. 50 más 3 más 5 más 300, 358. Es la misma suma que de las 4 letras hebreas de Mashiach: Men 40, Shin 300 y la Yud 10 y la Het 8 dan igual 358. Para que tenga una idea. Hermanos, de esto aprendemos que el gran milagro que ocurrió en Hanukkah no solamente fue la victoria del judaísmo del Todopoderoso sobre el paganismo, o el posible milagro del aceite, sino también el momento de la concepción sobrenatural de Miriam, la madre de Yeshua, que ocurrió durante la luna nueva en Hanukkah. Según mis cálculos, fue
en la luna nueva del 10º mes de Tebet, el 19 o el 20 de diciembre del año 4 antes de la era común, para luego nacer nacer en 38 semanas más tarde, en Yom Teruah, el primer día del 7º mes de Tirre, el día 12 de septiembre del año 3 antes de la era común, según mis cálculos. Bereshit, capítulo 47, verso 6, dice: la tierra de Misraín está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. José quería que los hijos de Israel vivieran como una comunidad separada en la tierra de Gosén por varios motivos. Para evitar la asimilación. ¿Sí? Usted tiene que separarse y evitar la asimilización. Para evitar también que los hijos de Israel tuvieran cargos en la corte real o ser reclutados para el ejército. También para poder criar ganado menor sin molestar a los egipcios que aborrecían a los pastores de ovejas, porque las ovejas fue uno de sus falsos dioses. Y también para tener buenos pastos para su ganado. El ingeniero agrónomo Rodolfo Olivares de El Salvador informa que la tierra de Gosén es una de las mejores del mundo. Quizás la mejor de todas las tierras. Allí nunca falta el agua, no existen las plagas, nunca hace frío, no hay vientos fuertes, es llano y la tierra es húmeda, es un suelo de aluvión donde hay materias orgánicas y minerales de los ríos, especialmente selenio, cobre y hierro, que hacen que las placentas de los animales y los hombres siempre fecundan. Muy buena la tierra de Gosén. En Shemó 1:19 está escrito, mire: respondieron las parteras a Faraón: ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Bereshit, capítulo 47, verso 7 dice: José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. El que está en un nivel espiritual, hermanos, superior, es el que bendice al que está en un nivel inferior, como está escrito en Hebreos capítulo 7, verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Sí? Bereshit, capítulo 47, verso 8 y 9 dice: y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. En lugar de bendecir al Todopoderoso delante de este rey por haberle liberado de todas las cosas malas, Jacob usa su lengua para hablar negativamente. En el hebreo hay 33 palabras que constituyen esta conversación entre Jacob y Faraón. Un midrash dice que por estas 33 palabras de queja, la vida de Jacob fue cortada 33 años. 180, 33 igual a 147. Más adelante vemos cómo Jacob había hecho Teshuvah, un tikkun, un arrepentimiento y rectificación al pronunciar la bendición sobre José, como está escrito en Génesis 49, verso 26. Dice: las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Aleluya. ¿Sí?
Bereshit, capítulo 47, verso 14, dice: Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Misraim, en la tierra de Canaán, a cambio del grano que le compraban, y José trajo el dinero a la casa de Paró. El propósito, hermanos, de recoger todo ese dinero fue que pasara a los hijos de Israel en el futuro, porque necesitaban mucho oro, plata, bronce y piedras preciosas para poder hacer el Mishkan, mal llamado tabernáculo, para hacerlo en el desierto, como está escrito en Shemó, en Éxodo capítulo 12, verso 36, que dice así: Y el Shaddai hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, así despojaron a los egipcios. Continuamos en Bereshit, capítulo 47, verso 20, dice: Así compró José toda la tierra de Misraim para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón. De la misma manera, hermanos, Mashiach compró toda la tierra para el Padre Celestial, cuando se entregó a sí mismo para que el mundo pudiera vivir. Por eso usted y yo le pertenecemos al Padre. Fuimos comprados a precio de sangre, la sangre del bendito Mashiach. Bereshit capítulo 47, verso 25 dice: Y ellos dijeron: Nos has salvado la vida, hallemos gracia ante los ojos de Faraón mi señor, y seremos siervos de Faraón. José, hermanos, salvó la vida de los egipcios. De la misma manera, Yeshua ha preparado una salvación para todas las personas de la tierra durante todas las épocas de la historia, como está escrito en Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 2. Mire lo que dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Sí? Por los del mundo entero, todo aquel que le reconozca como su único Elohim y Salvador, porque tiene que pasar por esa puerta que es Mashiach. En 2 de Corintios capítulo 5, versos 19 al 21 también está escrito, mire lo que dice: A saber que Elohim estaba en Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra, a usted y a mí, de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Mashiach, como si Elohim rogara por medio de nosotros. En nombre de Mashiach os rogamos, reconciliaos con Elohim. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él. Aleluya. Así que ahí tenemos una encomienda, usted y yo, ¿sí? Tenemos que ir a reconciliar al mundo con Mashiach. La gratitud, hermanos, de los egipcios por haber sido salvados les llegó a entregarse voluntariamente como siervos al rey. De la misma manera, el Todopoderoso espera que nosotros le entreguemos toda nuestra vida en gratitud por lo que Mashiach ha hecho por nosotros, al salvar nuestras almas de la muerte eterna. Mire, en Yohanan capítulo 17, verso 9 al 10 está escrito, dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Aleluya. Querido hermano, usted ha entregado su vida al Todopoderoso. Le voy a hacer una pregunta.
Hermana, hermano, hermano, hermana, ¿usted ha entregado su vida a Mashiach? Si no lo ha hecho todavía o no lo ha hecho del todo, le invito a que le haga esta oración. Incline su rostro. Repita conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, que he quebrantado tus mandamientos y por esto merezco la muerte eterna, separado de ti, pero tú has enviado a tu único Hijo, a Yeshua, como un sustituto por mí. Por medio de su muerte, eliminaste mis pecados y por haberle resucitado, me has justificado. Te doy gracias por haber hecho esto por mí. Me apropio del sacrificio de Mashiach Yeshua y le recibo en este momento como mi Salvador y le confieso como mi Adón, mi Señor. A partir de ahora, no voy a vivir para mí mismo. En este momento, te cedo el derecho de gobernar mi vida por medio de tu Hijo Yeshua. A partir de este momento y para toda la eternidad, Yeshua es y será mi Señor. Te doy gracias, gracias y otra vez gracias. Amén y amén. Ahí quedó la lectura de la Torá de esta parashá, hermanos. Pero mire, acompáñenme, vamos a leer la Haftará de esta parashá Vayigash. Vamos a Ezequiel, capítulo 37, versos 15 al 28. Mire lo que dice. Ezequiel, capítulo 37, versos 15 al 28. La palabra de Yahweh vino a mí. Tú, Ben Adán, toma un palo y escribe en él, para Yahudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, por José, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. ¿Se da cuenta? De los gentiles, hay gente que se unió a la línea de Yahudá. Y lo que es Efraín, que es usted y yo, pertenecemos a José. ¿Sí? Por José, el palo de Efraín, mire. Y a toda la casa de Israel. Porque usted es Israel y yo también. Cuando abrazamos la Torá, nosotros nos convertimos en Israel. En el 37:17 dice, finalmente tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. ¿Sí? Entonces, uno en la mano del Todopoderoso. ¿Cuál es la mano? Mashiach. En el 18 dice, cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿qué quiere decir todo esto? La respuesta está en el 19, dice, diles que Yahweh Baruch Hashem dice esto, yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel. Ahí están las tribus de Israel, usted y yo, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Esa mano es Yahshua. En el 37:20 dice, los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Fíjese muy bien. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. ¿Sí? Mientras escribe todo lo que usted está haciendo, sus obras, usted está en las manos de Mashiach. Y está mirando todo lo que se está escribiendo y todo lo que está aconteciendo. En el 21 dice, entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice,
Yo cogeré la casa de Israel, ahí va usted y yo, de entre las naciones, estamos en las naciones, a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, ahí está. Y los traeré de regreso a su propia tierra, ahí está. ¿Sí? Promesa del Kadosh Baruj Hu. En el 37:22 de Ezequiel sigue diciendo, dice, yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Esta es la hora más maravillosa, hermanos, hecha por Yeshua. En esta época, la casa de Efraín, unida con sus hermanos, la casa de Yahudá, para terminar con 2700 años de enemistad. Aún en guerras civiles, las dos casas solo se pueden unir como hermanos que son en las manos de Mashiach Yeshua. Todo intento de cristianizar a los judíos o llevar a Efraín a mentirles que son judíos es solo hecho en la carne y solo puede provocar el alejamiento de muchos. A todos hay que traerlos a Israel, a la Torá, a la palabra, a Mashiach Yeshua. ¿Sí? Yeshua HaMashiach les dirá a cada cual, a cada tribu pertenecen. Este mensaje debe de ser predicado, hermanos, constantemente a las dos casas de Israel. A los extranjeros con ellos, Efraín saldrá y está saliendo de entre todos los gentiles. Así que tenemos mucho trabajo. Miren lo que dice Ezequiel 37:23, dice, ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos, y los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, ¿sí? Y yo los lavaré para que sean mi pueblo, y yo sea su Elohim. Él nos lavará. En el 37:24 de Ezequiel dice, y mi siervo David, ahí viene Mashiach, será el rey sobre ellos, ahí está. Y todos ellos tendrán un pastor, ahí está Mashiach. Ellos caminarán en mis ordenanzas, los mandamientos, y guardarán, y los observarán, mis juicios. Ahí está. Nada que ya fue abolido, aquí sigue todavía en el futuro, en el milenio, mire, ahí está. Los mandamientos. Nada que por gracia, no, aquí no existe la gracia. Sí existe la gracia, pero existen los mandamientos con gracia. En el 37:25 de Ezequiel dice, ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob. ¿Cuál es? La tierra de Canaán. Jacob mi siervo, donde sus padres vivieron, ellos habitarán allí. Ellos, sus hijos y sus nietos para siempre. Y David, que es Yeshua mi siervo, será su gobernante para siempre. Aleluya. En el 26 dice, yo haré un pacto de shalom, de paz con ellos, un pacto eterno, ¿sí? Ya viene el de shalom y luego un eterno, ¿sí? Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Lugar Kadosh, un lugar, un macón. Mi Mishkan estará con ellos. Fíjese muy bien. Mi Mishkan estará con ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Aleluya. En el 28. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh Baruch Hashem, quien aparta a Israel como Kadosh, cuando mi lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Aleluya. Ese lugar Kadosh que viene y que va a estar con nosotros para siempre es la nueva Jerusalén. Mire, en Hechos capítulo 7, verso 9, vamos al Brit Hadashah. Capítulo 7, verso 9 al 16. Dice, ahora bien, los patriarcas tuvieron celos de José y lo vendieron para esclavitud en Misraín, pero Yahweh estaba con él.
Él rescató de todas sus tribulaciones y le dio sabiduría. ¿Quién es el que da sabiduría? El Todopoderoso, mire. Hechos capítulo 7, verso 10. Hechos capítulo 7, verso 10 dice, Él rescató de todas sus tribulaciones y le dio sabiduría y gozo del favor de Faraón, rey de Misraín, el cual lo nombró gobernador supremo sobre Misraín y sobre toda su casa. El 7:11. Sobrevino una hambruna que causó mucho sufrimiento y por todo Misraín y Canaán. Ahí está. Pero cuando Jacob oyó que había grano en Misraín, mandó a nuestros padres allí la primera vez. La segunda vez José reveló su identidad a sus hermanos, y la familia de José fue dada a conocer a Faraón, y José mandó a traer a su padre Jacob y a todos sus familiares, 75 personas. Ahí está el final, ahí está la respuesta de cuántas personas llegaron. 75. Aleluya, pues hasta aquí la parashá, hermanos. Espero que sea de edificación a sus vidas y ánimo. Y jasá, jasá, vení jasé, esforcémonos y seamos fortalecidos los unos a los otros. Que Yahweh te bendiga y que te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Por los méritos de Mashiach Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, obrajo, paz y bendiciones. Que Abba bendiga a cada padre de familia para que así bendiga a su esposa y a sus hijos. Shalom, shalom. Shawato y Lailato. Lejitrao. Hasta luego.